Maravillas de Europa. Las grandes curiosidades naturales, segunda parte. Nos encontramos pocos kilómetros al noreste de Plymouth, en Devonshire, en el corazón del Parque Nacional Dartmoor, la región más alta, vasta y salvaje del sur de Inglaterra. Esta accidentada región ofrece principalmente un paisaje de turberas, brezales y praderas rocosas que han protegido su integridad, evitando cualquier tipo de agricultura intensiva. Más que en ningún otro lugar del país, aquí se experimenta una maravillosa impresión de espacio y armonía con la naturaleza. Sobre el horizonte de estos paisajes de belleza desolada, se perfilan increíbles y extrañas formaciones rocosas que dieron su reputación a este lugar. Son los tors, o peñascos, los tors de Dartmoor. El mayor de los tors erige su imponente masa en el borde este del parque. Esta gran estructura es llamada Haytor Rocks. Se trata de gigantescos bloques de incluso 10 metros de ancho, cuidadosamente ensamblados. El tor es de granito. Granito con cristales de feldespato blanco que pueden llegar a medir 15 centímetros. Más de 150 tors han sido contados en el macizo. Todos son diferentes. Aquí, el tor forma un pasillo de rocas agrupadas. Allí, los bloques están ensamblados con tal precisión que obligan a preguntarse cuándo y cómo fueron erigidos estos ídolos de piedra. Durante mucho tiempo se creyó que el Bowerman's Nose, el gigante del páramo, había sido erigido por el hombre en la época de los druidas. Hoy no existe otra posibilidad más que admitir que, como el resto, el origen de este tor es innegablemente natural. Los tors representan el vestigio de un macizo granítico erosionado. Estas rocas son el recuerdo de una antigua hilera de montañas devastadas. La evolución se operó durante varios millones de años. Durante la era terciaria, las condiciones climáticas eran relativamente cálidas y húmedas. El agua se filtró a través de las grietas de las rocas y así comenzó un lento proceso de alteración. Algunas rocas escaparon a esta descomposición. Posteriormente, en la era cuaternaria, salieron a la luz
debido a la acción de los corrimientos de tierra y al deshielo. Los montones de rocas a los pies de los tors son testigos de este proceso. En ocasiones, las piedras surgen en la superficie de tal manera que el montón que forman es muy inestable. Un simple empujón parece suficiente para soltarlas del pivote que la erosión ha creado a sus pies. La vida es solo una sombra que avanza. Un pobre actor que camina con altivez y consume su vida en el escenario. Después no se oye nada más. Cuando Shakespeare hizo este comentario, ¿en qué pensaba? ¿En la humanidad o en las piedras? Toda piedra desaparecerá. Ninguna roca, ni la más dura, ninguna montaña, ningún continente puede resistirse a las acciones combinadas de la naturaleza. Con su poder, la naturaleza modela, esculpe y transforma los paisajes. Por supuesto que en la mayoría de los casos, esta evolución es lenta y se produce a lo largo de millones de años. El origen de los fiordos noruegos se remonta a la era cuaternaria. Las lenguas del glaciar fragmentaron el terreno en su descenso y crearon grandes corredores. Transformaron los valles de los ríos en enormes cañones. Todavía hoy, grandes y abruptas paredes los envuelven. Con la elevación del nivel del mar, se llenaron los grandes espacios que los glaciares habían abierto a lo largo de decenas de kilómetros. Los fiordos habían nacido. En algunos lugares, el corte es tan sumamente claro que la ribera del fiordo parece estar situada en el cielo. El Preikestolen es el mejor ejemplo. Es una de las atracciones favoritas de los escandinavos y de los turistas que se maravillan ante la visión de esta imponente pared. Aquí, la pared se eleva de forma vertical hasta los 600 metros. En la cima, un promontorio afilado domina las aguas del Isefjord. Pero la verdadera emoción se reserva para aquellos que descubren Preikestolen desde arriba. El acceso a este promontorio solo es posible a pie, y es necesario aceptar una ascensión de 3 horas si se desea disfrutar de este espectáculo. Las pendientes vertiginosas, como la pared del Preikestolen, desde siempre han fascinado al hombre. La altura, sinónimo de dominio, ha empujado al hombre a alcanzar las cumbres. Aquí, los escaladores han encontrado un lugar que combina técnica y belleza. Nos encontramos en la Suiza sajona, junto a las rocas en forma de aguja que la erosión ha respetado, de momento. La Suiza sajona es la región del extremo este de Alemania, en la frontera checoslovaca. Por otro lado, la altiplanicie de piedra arenisca, atravesada por el río Elba y sus afluentes, se extiende hasta Bohemia. Bohemia,
Uno de los lugares favoritos de la época romántica, sirvió como paisaje a muchos de los cuadros del siglo XIX. Hoy, esta región disfruta de una gran atracción turística, especialmente en el área denominada Paraíso de Bohemia, al norte de Praga. Un parque natural de 300 kilómetros cubierto de rocas puntiagudas. Estas columnas de areniscas llenan de admiración a los visitantes. Todos los domingos, gran número de turistas disfrutan del entorno, bien siguiendo las rutas señaladas o practicando alpinismo con alguno de los clubes de escalada del parque. De todas las zonas del Paraíso de Bohemia, Prachowskie Skali es la más destacable por su gran número de agujas. Hasta 1870, Montpellier el Viejo había sido considerada una ciudad maldita, poseída por el diablo. Las ovejas y las cabras que se aventuraban desaparecían por la noche. Solo el aullido de los lobos rompía el profundo silencio de la noche. A pesar de su apariencia, Montpellier el Viejo no es una ciudad en ruinas, sino un extraordinario conjunto de rocas que se extiende a lo largo de 120 hectáreas en el Causse Noir, aquí, en el sur de Francia. Las planicies calizas del Causse absorben la lluvia como una esponja, lo que explica la aridez de la superficie. El siglo pasado, este desorden rocoso se escondía tras un bosque impenetrable. No fue descubierto hasta 1883. De acuerdo con su forma y su perfil, casi todas las rocas han recibido sugerentes nombres, como la cabeza de Arlequín, la nariz de Cirano, el conejo, el navío, el ánfora o el camello. Entre las rocas más originales se encuentra la Puerta de Micenas, un arco natural de casi 12 metros de altura. Seguimos en Francia, pero esta vez en la zona oeste del país, en Bretaña. La acumulación de rocas en Plumanac presenta formas y colores sorprendentes.
En este lugar, el principio de erosión de la caliza se muestra claramente. Las grietas seccionan las masas de roca en cubos yustapuestos. El agua que se filtra entre estos bloques altera las piedras. Progresivamente, los cubos se reducen a fragmentos redondeados de roca, cuyo envoltorio de arena granítica ha sido devorado por el mar. Este proceso es muy lento. Han pasado 300 millones de años desde que se formó la bolsa granítica. Ahora, solo quedan rocas apiladas de forma irregular que debido a la debilidad de la piedra han adoptado formas sorprendentes. El color del granito depende de la naturaleza del feldespato que contiene. El tono rosado es poco común y dota a estas formas de un aspecto enigmático aún mayor. La naturaleza parece jugar con las rocas. En el macizo Bucegui, en Rumanía, las rocas de Babele son el resultado de depósitos sedimentarios de calizas y areniscas. A lo largo de las laderas del macizo se extienden 3 reservas naturales, así como la estación invernal de Sinaia, convirtiendo este lugar en un centro turístico muy popular. Sin embargo, su mayor atracción se puede encontrar en la altiplanicie barrida por el viento. El viento combina su poder de erosión con otros factores, como la lluvia, los ciclos hielo y deshielo, y la descomposición biológica de las rocas debido al moho y a los líquenes. Progresivamente la caliza más frágil es eliminada de las rocas. Lo que queda es la arenisca dura, creando formas diversas. Entre las rocas erosionadas es posible encontrarse cara a cara con el rey de su género, la enigmática Esfinge de Babele. Babele significa las viejas damas, que es el nombre de este conjunto de columnas situadas una junto a otra, como si mantuvieran una interminable conversación. En todo el mundo, los parajes naturales han alimentado la imaginación de los hombres. En otra parte del continente, en Teus, en las laderas del Monte Colombis, en los Alpes franceses, no es posible encontrarse con las viejas damas, pero es fácil familiarizarse con las señoritas con tocado. El origen está directamente unido a la composición del suelo sobre el que se asientan. Son formaciones morrénicas. Rocas blandas de arcilla y guijarros de todos los tamaños han sido depositados después del deshielo del glaciar. Este fenómeno de las señoritas con tocado puede ser observado en numerosos lugares de los Alpes. Por ejemplo, en Sos, Francia, en los valles de Suiza, en Alemania. Aquí, en Italia, en Segonzano, las denominan pirámides de arcilla. Las lluvias perforan el terreno, excepto donde bloques rocosos lo protegen. Un pilar surge gradualmente de la piedra cuando las aguas de los torrentes se llevan consigo el resto del terreno. La vegetación juega un importante papel porque protege el terreno de la erosión y frena este proceso. La posición de la piedra en lo alto de la columna, que puede llegar a tener 40 metros de altura, parece tan mágica que a este fenómeno también se le ha dado el nombre de chimenea de las hadas. Aquí, las señoritas con tocado parecen estar bailando en un salón. Pero llegará el día en que la piedra que las protege caerá, anunciando su inminente declive.
Dejando los Alpes franceses y adentrándonos en el Mediterráneo, en el suroeste se descubre no lejos de Marsella un lugar único llamado Calanque. El paisaje se transforma de repente en un desierto de caliza interrumpido por el mar. Este paisaje se caracteriza por bahías estrechas y profundas, cuyas paredes son escarpadas y pueden llegar a los 100 metros de altura. A lo largo de la costa, calas profundas, una tras otra, que ofrecen a los amantes de la soledad un refugio excavado en la roca. El contraste de colores, del blanco de la caliza y el azul del Mediterráneo, le dan al paisaje su característica gráfica y surrealista. Este fenómeno existe en los 5 continentes, pero los Calanques, situados entre Marsella y Cassis, son los más hermosos y conocidos. Slanik es un balneario muy apreciado, a pesar de no estar situado en la costa. El placer del baño no lo ofrece el mar, sino un pequeño lago salado con una fantástica decoración. El monte salado de Slanik, en Rumanía. La explotación minera comenzó en el siglo XVII en 2 minas subterráneas. Una estaba situada bajo el lago y la otra bajo la montaña. En el siglo pasado, la bóveda de la primera mina se vino abajo y produjo un corrimiento de tierras. La montaña perdió la tierra y la vegetación que la cubría. La sal, hasta aquel momento oculta, salió a la luz. Asimismo, hace aproximadamente 20 años, la bóveda de la segunda mina se derrumbó. Hoy, en el corazón de la montaña, es posible acceder a una cavidad cuyas paredes forman un fresco natural. ¿Durante cuánto tiempo se podrá disfrutar de esta vista? A causa de la humedad, las paredes se están debilitando y se esperan más derrumbamientos en los próximos años. Desprovista de su capa protectora, la montaña de sal está condenada. Este lugar frío, que parece inhóspito a primera vista, fue explorado por primera vez en 1870 por un ingeniero de minas y 2 de sus amigos. La cueva de Dobšina se encuentra situada en la ladera norte del monte Duka, en la Eslovaquia del Este, en el subsuelo kárstico del paraíso eslovaco. La primera exploración fue recibida con entusiasmo por las gentes de la región. Con rapidez, la noticia del descubrimiento se extendió por todo el mundo. En 1871, la cueva era inaccesible para el público.
Y en 1887 Dobšina se convirtió en la primera cueva dotada de electricidad. Las láminas de hielo que se han ido acumulando durante más de 7000 años pueden alcanzar un grosor de 60 metros. La cantidad total de hielo ha sido estimada en unos 150.000 metros cúbicos. Una vez que el visitante ha llegado al fondo de la cueva, se da cuenta de lo que representa esta imponente masa y no puede evitar que un escalofrío le recorra la espalda. Unos pocos cientos de kilómetros al suroeste, en Austria, es posible descubrir otras cuevas de hielo. Eichsriesenbelt es la más prestigiosa. El macizo de Tenen, al sur de Salzburgo, se sitúa en la ribera derecha del río Salzach. La cueva se sitúa a una altitud de 1650 metros y se accede en teleférico. La entrada, de 20 metros de ancho y casi tanto de largo, parece el acceso a un gran túnel. En 1879, un explorador y un cazador local ascendieron hasta aquel lugar para averiguar qué se escondía tras aquella gran entrada. Una vez en la cueva, caminaron unos cientos de metros hasta toparse con una pared de hielo. «34 años más tarde, Alexander Mork y sus amigos siguieron el mismo itinerario y tras varios intentos tallaron escalones en el hielo hasta hallar una superficie plana. Tomando vida bajo sus temblorosas lámparas de acetileno, el decorado era mágico. Lazos, columnas, pilares cristalinos. Nunca habían visto nada tan bello. La acumulación de hielo en las cavidades subterráneas es el resultado de un proceso complejo. El aire frío, más pesado, tiende a adentrarse en las profundidades de la Tierra. La ventilación es, por tanto, más intensa en invierno, mientras que durante el verano es posible que no exista renovación de aire. Estas cuevas, permanentemente heladas, están situadas, sin embargo, en zonas demasiado cálidas, lo que impide la formación de hielo en la superficie. El calor corporal de los turistas es un factor importante que puede causar el deshielo de los frágiles cristales. El hecho de que el acceso a estas cuevas sea difícil es positivo. Por lo tanto, los visitantes que consiguen bajar disfrutan de un paisaje virgen. Eichsriesenbelt significa el mundo gigante de hielo. Es la mayor cueva de hielo del mundo. No se puede hablar de gigantes en las montañas sin mencionar al más famoso de todos, el mar de hielo de los Alpes franceses. Su reputación se debe en parte a la facilidad de acceso. Desde 1908, un ferrocarril de cremallera lleva a los visitantes al pie del glaciar. Pero incluso antes de su construcción, los turistas ascendían a Montenberg, hoy la estación de llegada, bien a pie o bien a lomos de mulas. Había más de 200 mulas en el valle de Chamonix. El negocio era muy productivo y el trayecto del ferrocarril no fue bienvenido por los habitantes de la localidad, ya que la mayoría de ellos eran propietarios de varias mulas.
que más impresiona a los turistas es la majestuosidad del glaciar. Su nombre se debe al aspecto de su superficie, que evoca la ondulación adormecida del océano. El glaciar se encuentra estriado, ya que el mar de hielo desciende hacia el valle y está sujeto a tremendas distorsiones en su sinuoso itinerario. Como todos los glaciares, su inercia es solo aparente y su lento avance es acompañado por una poderosa erosión de las laderas del macizo del Mont Blanc. Los Alpes presentan numerosos rostros. En Königssee, en la Alta Baviera, las montañas ofrecen un gran paisaje romántico. Al sur de Berchtesgaden, el lago está dominado por las escarpadas laderas de Watzmann y la cima rocosa del mar Steinerness. Es casi imposible aproximarse al lago a pie. La mejor forma de descubrirlo es tomar uno de los barcos que salen desde Königssee. Todos los barcos funcionan con energía eléctrica, de manera que los pasajeros pueden disfrutar con tranquilidad del lugar, deslizándose sobre las claras aguas del río. Las características de la zona son muy particulares. El guía se deleita revelándonos los secretos con su trompeta. Gracias a la situación del lago, encerrado por inmensas paredes escarpadas, el sonido de la trompeta retorna 7 veces más potente. Tras esto, los visitantes tienen la posibilidad de detenerse en la capilla de San Bartolomé, que ofrece un punto de vista diferente. Al final de la visita, el barco deja a sus pasajeros en un área protegida repleta de senderos. El último trayecto se encuentra con el valle de Oversee, al pie del Teufelshorn, desde donde se lanza la cascada de Rugbach desde 400 metros de altura. Delante del lago Königssee, que serpentea a través de los macizos boscosos, no se puede más que admirar el fabuloso paisaje noruego. Las aguas de los fiordos son tan apacibles que parecen inmensos espejos. Sin embargo, en uno de estos fiordos llamados Alstraumen, un fenómeno rompe la tranquilidad de las aguas. Grandes masas de agua provenientes de los fiordos cruzan el mar que penetra en el fiordo. El choque de las aguas crea un remolino que cobra aún más fuerza por la acción de las mareas. El remolino crece en tamaño y fuerza y es peligroso aproximarse. El torbellino provoca inmensos remolinos que alcanzan los 20 metros de diámetro. La navegación se hace tan difícil que algunos de los habitantes del lugar han sido arrastrados junto con sus barcos a las profundidades del fiordo.
Afortunadamente, este fenómeno no es siempre tan violento, y la gente del mar ha aprendido a navegar entre estas corrientes. Es cierto que la agitación atrae el pescado. Es por eso que con marea alta los pescadores se reúnen en este lugar. La mayoría de ellos prefieren la tierra seca para poner su habilidad en práctica. Los más valientes eligen sus embarcaciones y se acercan al centro del pasaje para obtener mayores capturas. Pero quienes poseen la mejor técnica son las aves de Salstromen, cuya difícil tarea es conservar la presa. El Rin, con sus 1.320 kilómetros de longitud, ofrece aspectos muy diferentes. En su parte más alta es un río típicamente alpino, con aguas bajas en invierno que crecen cuando los glaciares comienzan su deshielo. El lago Constanza atenúa la brutalidad de las cascadas. Tras discurrir a través de Schaffhaus con majestuosidad, su superficie se aviva, se vuelve más rápida y, como el torrente de la montaña del que procede, se lanza al vacío y golpea 21 metros más abajo. Nos encontramos en Suiza, frente a las famosas cataratas del Rin en Neuhausen. El río, que en este lugar tiene 150 metros de ancho, discurre entre 4 rocas calizas rojas y embiste en forma de una gigante ola blanca. Es la mayor catarata de Europa y uno de los más bellos espacios naturales de su patrimonio. El promontorio, situado en el centro de la cascada, es accesible en barco. Pero el punto que ofrece la vista más grandiosa es el castillo medieval de Laufen que domina el río. Tras la caída, el Rin se expande en una gran cuenca y continúa su descenso amplio y lento en su aventura a través de Europa. El modesto río Verdón lleva a cabo su trabajo en silencio. Desde hace miles de años mordisquea los prealpes de la Provenza francesa. Los prealpes forman un cinturón de montañas de mediano tamaño y representan el primer paso hacia las grandes cumbres. Los macizos están formados por montañas calizas altas y majestuosas en el norte y menos impresionantes en el sur. En este suelo kárstico, la erosión producida por el río ha sido particularmente importante. Aquí, el río Verdón ha cavado el cañón más largo y profundo de Francia.
Las formaciones tectónicas durante el proceso de horadación explican el desigual hundimiento del río Verdón. En su punto más profundo alcanza los 700 metros por debajo de la barra de Escalés. A lo largo de los 21 kilómetros de gargantas, en ocasiones hundidas profundamente, el Gran Cañón del Verdón ofrece un paisaje extraordinario. El río Verdón continúa camino hacia el oeste, hasta su confluencia con el río Durance. Aquí, en la ribera de este río, comienza la historia de las rocas de los Més. Ocurrió hace 300 millones de años, cuando la falla del río Durance parecía una gran hendidura sobre la superficie de la Tierra. En la era terciaria, la falla era parte del proceso de formación de los Alpes y creó una frontera entre la zona alta del este y la cuenca donde se depositaron los sedimentos. El mar retrocedió y depositó arena y guijarros. Otras capas de arenisca y arcilla se superpusieron antes de las grandes glaciaciones del Cuaternario. Fue el momento en el que los glaciares transformaron los relieves. Posteriormente, cuando el río Durance abrió su cuenca, se enfrentó a un gran conglomerado de guijarros unidos por un cemento natural. Allí puede ser observado hoy en día el Més. El agua de los arroyos se concentraba en las gargantas estrechas donde la erosión es más eficaz. Estas extrañas formas cautivan la pequeña ciudad de Mé. Los contadores de historias las llaman los penitentes de Mé y nos trasladan a la época de los sarracenos. Un joven caballero debía conducir por el río a 7 bellas prisioneras moriscas hasta Arles. En su camino se encontró con unos monjes que no pudieron contener su emoción ante la vista de las jóvenes damas. Comprendiendo lo que ocurría y queriendo proteger a los monjes del pecado, el eremita de Lure los petrificó. Desde entonces han permanecido allí, alineados en fila. En Birren, en Irlanda, las leyendas continúan vivas entre los ancianos del pueblo. Bien es cierto que el paisaje de esta región es un excelente paraje para inventar todo tipo de cuentos. Birren significa en gaélico lugar rocoso. La superficie de este país está compuesta por rocas. En esta planicie de 250 kilómetros cuadrados, situada en el noreste del condado de Clare, desmenuzada por la erosión, se alzan acantilados y suaves pendientes hacia el mar. La creación de este fenómeno geológico se remonta al periodo carbonífero, hace 340 millones de años. En aquel momento el océano cubría toda el área. Fragmentos de esqueletos de animales y de vegetación, así como barro de los depósitos aluviales que el río había depositado, formaron capas de sedimentos, algunas de 700 metros de grosor. En 1949, durante la invasión inglesa capitaneada por Cromwell, uno de sus oficiales hizo este comentario sobre Birren. Aquí no hay suficiente tierra para enterrar a un hombre, ni un árbol para colgarle, ni suficiente agua para ahogarle. Esto no le impidió efectuar una sangrienta colonización. El suelo, repleto de grietas más o menos notables, le confiere un aspecto pavimentado. Estas grietas tienen de 15 a 60 centímetros de anchura y una profundidad de 2 a 7 metros. El tamaño de los bloques varía, desde unos cuantos centímetros hasta más de 50 metros cuadrados. Gracias a su clima benigno debido a la corriente del Golfo, todo tipo de plantas florecen a lo largo del año.
En las grietas y fisuras donde la caliza retiene el calor, la vegetación protegida crece. Violetas, diferentes tipos de orquídeas, juníperos, tomillo salvaje, geranios y helechos ofrecen una increíble diversidad. Aquí, en Laponia, al norte de Escandinavia, el bosque y la vegetación de la tundra presentan menos variedad. Nos encontramos al norte del paralelo 70, adentrados en el círculo polar ártico. Si las noches de invierno duran varias semanas, con el fin de la primavera las puestas de sol son únicas. Una de las mejores ubicaciones para observar este fenómeno es Utaclave. Son las 11 de la noche. El sol completa su curva en el cielo y se espera a que se esconda tras el horizonte. Durante el verano, sin embargo, el sol no se pone. Es el legendario sol de medianoche. Amanece en Langjökull, un glaciar gigante en la zona oeste de Islandia que alimenta el río Vita, el río Blanco. Llegando a Gullfoss, el río cae sobre varias terrazas antes de precipitarse por un barranco. A lo largo de 600 metros, Gullfoss despliega su blancura. Cuando el agua es inexorablemente conducida al vacío, se precipita y golpea intensamente 33 metros más abajo, en la boquiabierta grieta basáltica. Gullfoss significa catarata dorada. Debe su nombre a los colores del arco iris provocados por las ondas del agua. Su nombre evoca también la belleza y la majestuosidad de su paisaje. No existen adjetivos para describir la evolución de la naturaleza. Tan solo la fuerza que aquí se muestra ante nuestros ojos nos puede dar una idea.